otra disposición de los coeficientes de individuales de condensación es en la que se encuentra en tubos horizontales. Ya analizamos para placas y para cilindros verticales, pero también necesitamos analizar este tipo de coeficientes porque también podemos encontrar condensadores en posición horizontal. Ya esta imagen la habíamos analizado y habíamos visto que ahora el perímetro es distinto que cuando el cilindro se encuentra de manera vertical. Ahora corresponde a la relación de 2 del producto de 2 por la longitud. La ecuación que habíamos nosotros ya estudiado para cilindros verticales es prácticamente idéntica a esta expresión. La única diferencia que tenemos es en esta constante que tenemos acá de 0,51. Recuerden que para cilindros verticales era de 1,47 y ahora tenemos 1,51. Básicamente esa diferencia viene dada por el número de Reynolds y está dada claramente por la carga de condensado, porque ahora el perímetro es distinto. Para este caso, para poder utilizar esta ecuación que tenemos aquí, que depende de la carga de condensado, vamos a tomar, a diferencia de lo que habíamos definido con respecto al perímetro, que era igual a 2L, para este caso, para poder utilizar este Reynolds con esta constante de 1,51, el perímetro solo se va a considerar como la longitud para poderlo sustituir en esta ecuación. Cuando nosotros estemos utilizando en otras circunstancias que necesitemos saber el perímetro, pues tenemos que utilizar la definición correspondiente. Pero en este caso, esta ecuación ya está considerando ese valor de 2 ha salido y está incluido en esta constante que tenemos aquí. La ecuación, en el caso donde no tenemos la carga de condensado y podemos trabajar sin ella, pues tenemos esta ecuación que es similar a la que ya vimos para cilindros verticales, solo que la constante ahora es distinta y también tenemos algo diferente, que es que en lugar de aparecer la longitud total aparece el diámetro total. Básicamente son las dos diferencias que podemos encontrar. El procedimiento para deducirla pues es similar al que ya vimos para cilindros verticales. Algo que me gustaría recalcar es el tema de la densidad. Si ustedes se fijan, aquí aparece la densidad del líquido al cuadrado. En algunas bibliografías ustedes pueden encontrar eso en términos también de la densidad del líquido y el producto de la densidad del líquido menos la densidad del vapor. Entonces nosotros aquí lo que estamos considerando es que la densidad del vapor es mucho menor que la densidad del líquido, que nosotros estamos llamando de PF, para que esto pueda pues prácticamente quitarse y poder hacer el producto de estas dos densidades de líquidos y se convierte en una densidad de líquido al cuadrado. Claro está que esto solo puede ser utilizado cuando la presión de operación del condensador no está cerca de la temperatura de la presión crítica, porque esta diferencia cada vez que nos acercamos al punto crítico pues se va acortando. Entonces solo para tener ese cuidado, si no pues tendríamos que considerar esta diferencia en lugar de tomar la densidad de líquido al cuadrado, que es lo que nosotros tenemos. Simplemente se hace para no tener que buscar una propiedad adicional, que sería en este caso la densidad del vapor, y solo buscar las densidades y la conductividad térmica y la viscosidad del líquido a la temperatura de película. Las esferas también pueden determinarse su coeficiente individual. Imagínense que en lugar de que nosotros tengamos este caso un cilindro, un condensador, podamos tener una esfera y que por el exterior de la esfera también esté un vapor y esté condensando. En ese caso, las ecuaciones son similares, solo que ahora lo único que va a cambiar con respecto a una condensación en un cilindro horizontal será la constante, que ahora cambia a 0,815. El diámetro se mantiene el mismo y corresponde al diámetro externo de la esfera donde se está realizando la condensación.
Vamos a realizar algunos cambios, pequeños cambios con respecto al número de Reynolds y los regímenes que nosotros estábamos trabajando para cilindros y placas verticales. Aquí vamos a utilizar esta ecuación que recuerden que es similar a la que utilizamos en cilindros verticales. Para flujo laminar la vamos a utilizar también para cilindros horizontales, flujo laminar, pero vamos a tomar el laminar hasta un Reynolds aproximadamente de 40. Generalmente en este tipo de tuberías de condensación, la verdad de que es difícil porque los diámetros, ¿no? Tenemos pequeños diámetros, es difícil generar una película que tenga un régimen arriba de laminar, o sea, que sea turbulento o laminar con ondas por la disposición de las tuberías. Entonces, en el caso de que tengamos laminar con ondas, que podría darse cuando tenemos, no cuando tenemos un tubo, sino que cuando tenemos varios tubos uno sobre otro y podríamos tener un régimen de laminar con ondas, en ese caso, entonces nosotros vamos a considerar un 20% de este valor que tenemos aquí, o sea que este valor tiene que ser multiplicado por 1.20 para considerar el aumento del coeficiente individual por las ondas que se generarían, pero como les mencioné, eso básicamente se da cuando tenemos hileras muy grandes y ahí es que podría generar un régimen arriba de lo que es el régimen laminar que nosotros ya conocemos. Al tener relaciones tan similares tanto para tubos horizontales como para tubos verticales, vamos a hacer una relación entre ambas ecuaciones y verificar cuándo me conviene tener cómo puedo predecir los coeficientes individuales cuando son tuberías horizontales o tuberías verticales. Aquí nosotros tenemos esos dos casos, obviamente tenemos que hacer referencia en el mismo régimen de la ecuación. En este caso vamos a hacer simplemente la comparación del régimen laminar, que es el régimen que con seguridad podemos encontrar en ambas tuberías, porque ya vimos que en tuberías horizontales el régimen turbulento es prácticamente muy raro de encontrar y pues laminar con ondas simplemente representa un porcentaje. Si hacemos una relación entre los coeficientes de transferencia de calor con flujo laminar, básicamente lo único que hacemos es dividir la ecuación para estimar el coeficiente en tubos verticales y en tubos horizontales. Al hacer eso, nosotros solo tenemos que dividir los valores de las constantes. Aquí yo no hago referencia al diámetro, pero recuerden que cuando estamos hablando de condensación en el exterior, este sería el diámetro externo. Si nosotros hacemos condensación en el interior, pues este sería el interno, cuando tenemos cilindros verticales. Y ven que simplemente tenemos una relación del diámetro sobre la longitud, que son las únicas variables diferentes en la ecuación y el valor de la constante. Surge la pregunta de saber cuándo me conviene tener un condensador vertical o cuándo me conviene tener un tubo horizontal, sea que estos se encuentren en un banco de tubos o de manera individual. Entonces eso se va a lograr cuando esta relación pues sea igual a la unidad, o sea que cuando el coeficiente vertical sea igual al coeficiente horizontal. Si nosotros hacemos eso y resolvemos esta ecuación para el diámetro, entonces vamos a encontrar que eso ocurre cuando la longitud es aproximadamente o es igual a 2.77 veces el diámetro. Si estamos hablando de diámetro sería de condensación en el exterior, sería diámetro externo. Lo que involucra que yo necesito tener una longitud igual a 2.70 veces de su diámetro para que no tenga importancia qué tipo de tubería necesito usar y el coeficiente será el mismo. El coeficiente de condensación en un tubo horizontal, en este caso, es mayor que el tubo vertical cuando se sobrepasa esa igualdad. O sea que cuando la longitud es mayor que 2.77 de diámetro.
Generalmente las tuberías para los condensadores son largas. Entonces, basándonos en ese criterio, podemos decir que prácticamente el coeficiente eh, para una tubería horizontal es mayor que para una tubería vertical. Y si estamos hablando de que nosotros queremos tener mayores coeficientes de transferencia de calor, pues resultará más conveniente utilizar un condensador de flujo, un condensador horizontal, pero no siempre pues tenemos que hacer un pequeño análisis para saber si eso realmente tiene validez, porque por ejemplo podemos tener, si el condensador por diseño propio tiene tuberías muy cortas, entonces podría resultar conveniente entonces utilizar un condensador vertical en lugar de uno horizontal. Como les había mencionado, generalmente los condensadores no tienen solo un tubo, pueden tener muchos tubos adentro. Cuando estamos hablando de un condensador vertical, pues no tenemos tantos problemas porque el condensador vertical, el condensado de un tubo no tiene un efecto directo sobre el condensado de los tubos vecinos. Pero cuando estamos hablando de condensadores horizontales, nos enfrentamos a una situación un poco más compleja. Pueden ver ustedes ahí que yo tengo si vemos, este sería el corte transversal de una hilera de tubos, que pueden venir acá los tubos, tenemos 4 tubos. Entonces, si un tubo está sobrepuesto sobre el otro directamente, que generalmente es el caso que tenemos, podemos ver que el condensado del primer tubo caerá sobre el segundo y así sucesivamente. En el esquema no se representa, se está representando como que la película de condensado es exactamente la misma en todos los tubos, pero en la realidad no es así. Es claro que el último tubo de la hilera pues contendrá más condensado en su superficie o una mayor espesor de película de condensado, y eso se refleja a una disminución en su coeficiente de transferencia de calor porque genera una mayor resistencia. Y el tubo inicial es el que tendrá menor resistencia y mayor transferencia de calor. Como lo vimos cuando analizamos el coeficiente promedio en un solo tubo, que recuerden que hacíamos un promedio prácticamente de toda la longitud o todo el diámetro de la tubería, aquí vamos a hacer algo similar, donde vamos a considerar un coeficiente promedio de toda la hilera. Eso se hace utilizando prácticamente la misma ecuación que ya tenemos para un tubo y adicionando este valor de n que representa el número de tubos en la hilera, y así yo tendré un coeficiente promedio para una hilera de n tubos. Si nos basamos en el bosquejo, pues aquí tendría que ser n igual a 4 y sería el coeficiente promedio para 4 tubos. Los coeficientes para hileras son inferiores a los coeficientes que para un solo tubo, claro está, porque este viene a disminuir el coeficiente y eso es normal porque tenemos una mayor espesor de película que se refleja en una mayor resistencia. Esto también puede ser escrito de manera sencilla, que yo obtenga el valor para un solo tubo, por ejemplo, y después lo multiplique por el inverso del número de tubos a la 1/4 y ahí obtener, pues, si quiero para 5 tubos, para 2 tubos, para 3 tubos o para n cantidad de tubos que yo desee. Eso hablando de que nosotros tengamos apenas una hilera, pero los coeficientes, los condensadores no solo tienen una sola hilera, tienen varias hileras y pueden estar organizados de maneras diversas. Y aquí, por ejemplo, está un bosquejo donde tenemos un banco, a esto le vamos a llamar banco de tubos, que está constituido por 4 hileras y cada hilera contiene 3 tubos. En total, nosotros tenemos 12 tubos que están distribuidos de manera en un rectángulo, pueden ver, con 4 hileras y 3 tubos cada hilera de forma rectangular. Ese sería un arreglo que podemos nosotros tener. En ese caso vamos a hacer uso de una medida estadística, que es una medida de tendencia central, y la vamos a llamar, que se llama la media ponderada que tenemos aquí. Esa media ponderada
Básicamente se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación o por peso para luego sumarlos y dividirlos entre la suma de los pesos. ¿Y qué se refiere a eso? Pues si yo tengo, por ejemplo, estos serían mis datos de X, imagínense que son X y tengo N valores de X y el peso de cada uno de esos valores pues se va a representar por la letra W y tengo también N pesos. La media ponderada equivale a la sumatoria del producto de cada uno de esos valores por su peso y dividido entre el peso total, o sea, dividido entre estos valores de W. En el ejemplo que nosotros tenemos ahí, podemos observar cómo sería la media ponderada del coeficiente individual del banco de tubos para ese caso. Voy a colocar que los datos de estudio pues son los coeficientes individuales. En este caso voy a tener aquí el que voy a llamar de H1, o sea que será el coeficiente de esta hilera, que yo ya sé cómo determinarlo, es una hilera con 3 tubos. Esta es el coeficiente 2, el coeficiente 3 y el coeficiente 4. Como en este caso ambos coeficientes son iguales porque ambos tienen el mismo número de tubos en cada hilera, entonces yo lo puedo incluso sacar factor común en la ecuación. Como es este caso, yo he colocado aquí el coeficiente individual de la hilera que tiene 3 tubos y ustedes pueden ver que ese es el mismo en todos, el mismo dato en cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo para que observen ustedes cómo aplicarlo a cualquier caso. Ese dato tiene que multiplicarse por su peso. En este caso el peso es el número de tubos por hilera. Y vemos que todas las hileras, son 4 hileras, tienen el mismo peso. Entonces el peso le coloqué 3, 3, 3. Ahora, entonces tengo que multiplicar cada uno de estos, H1, que equivale a H para 3 tubos, H2, que también equivale a H para 3 tubos. Entonces sumar ese producto. Como estos son iguales, pues sale en factor común. Al final solo tengo que sumar 3 más 3 más 3 más 3, que da un valor de 12. Al hacer eso me da 2 entre 12 igual a 1, o sea que el H del banco en este caso, cuando tenemos la misma cantidad de tubos en cada hilera, es igual al coeficiente para 3 tubos, o sea que simplemente tengo que sacar el coeficiente que vimos en la diapositiva anterior para 3 tubos. No siempre es el caso, en este caso porque son arreglos rectangulares o arreglos cuadrados, pero podemos tener otros tipos de arreglos donde los pesos de cada una de las hileras sean diferentes y eso se va a ver reflejado aquí en el coeficiente individual del banco para ese caso. Nuevamente, los coeficientes, si ustedes se fijan, no es que se suman, sino que simplemente se hace una media ponderada, ¿no? Porque aquí resulta lo mismo el H del banco para 3 tubos que si lo hago para una sola hilera, porque ambas tienen el mismo peso, pero cuando, por ejemplo, yo tenga una hilera que en vez de tener 3 tubos tenga 7 tubos, obviamente en esa hilera de 7 tubos la resistencia va a ser mayor porque voy a tener coeficientes individuales menores por el hecho de que en el último tubo voy a tener una mayor cantidad de líquido condensado. Eso para el caso de condensadores, tanto ya pudimos hacer el análisis de condensadores tanto verticales como condensadores horizontales. Otro de los fenómenos que nosotros podemos encontrar ahí, hasta el momento hemos considerado que el vapor que va a condensar es un vapor puro, o sea que no se encuentran otro tipo de vapor con ellos. Podemos tener el caso en el que tengamos otro tipo de vapor que pueda condensar, puede ser una mezcla, por ejemplo, qué sé yo, de agua con alcohol, y podemos tener un grado de condensación de cada uno de los componentes. Y también tenemos el caso donde tengamos la presencia de gases, o sea, de gases o de vapores no condensables, que serían gases, en los condensadores. Y eso sí es un tema frecuente que podemos encontrar. Ahí pueden observar un bosquejo donde tenemos la película de condensado y tenemos en rosado más intenso el vapor que tenemos. De hecho, aquí está la simbología.
tenemos ese vapor. En ese condensador ha entrado un gas no condensable o se ha suministrado, ¿no? Y tenemos ese gas no condensable que, claro está, por sus presiones, por sus condiciones físico-químicas, ese gas no va a poder condensar en ninguna de esas condiciones, en ninguna condición de presión y temperatura, por más que se haga un cambio. Entonces está de alguna manera obstaculizando la condensación que tendría el vapor en ese caso. Eso no sé si ustedes lo recuerdan, pero es algo que se menciona cuando ustedes hicieron sus cursos de termodinámica 1, cuando nosotros queremos aumentar la eficiencia de los ciclos de vapor y los ciclos de refrigeración, que una de las condiciones es hacer que el condensador trabaje a las presiones más bajas posibles. Pero también se menciona que eso trae una desventaja, que es el hecho de que permite que el aire que se encuentra a presión atmosférica ingrese en el condensador en la mínima ocasión que se pueda tener. ¿Por qué? Porque el aire se encuentra a una presión mayor y en el interior se encuentra en presiones de vacío. Entonces es fácil, claro está, que se transporte de mayor presión a menor presión ese aire. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos esa entrada de aire a nuestros dispositivos que se ve reflejado en problemas al momento de realizar la transferencia de calor. Se conoce, se tiene referencia que la presencia de aire, o sea, de una cantidad tan pequeña como el 1% en masa, puede reducir casi a la mitad del coeficiente individual de transferencia de calor. Entonces eso en términos de transferencia de calor es un gran problema, porque no es difícil cuando usted trabaja a presiones bajas obtener ese 1% de gas no condensable, como es el caso del aire. Generalmente en la operación pues se tienen periodos de purga, que llamaremos, donde los gases no condensables se sacan del dispositivo para poder mejorar las condiciones de operación. Entonces, claro está que pues se tiene que conocer el proceso para saber con qué frecuencia pues tengo que purgar esos gases no condensables. Es claro que el efecto, el valor que les di en el segundo ítem, que hace referencia a que puede disminuir casi a la mitad, ese es el caso para aire que tenemos, pero el grado que afecta un vapor no condensable, bueno, no podría llamarlo vapor, sería básicamente un gas no condensable, depende mucho de la naturaleza de ese gas y depende también de la velocidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso se está colocando el gas no condensable con un mayor tamaño que el vapor. Claro que cuando el vapor, si tengo una mayor estructura atómica o molecular, habrá un impedimento físico que no dejará que el vapor llegue hasta el condensado, porque recuerden que él tiene que llegar, o sea, tener una disminución en su temperatura para que pueda condensar. Entonces tiene que acercarse aquí a la temperatura de superficie. Si se encuentra con una barrera de gas no condensable aquí, pues será difícil que llegue y eso evitará que condense en el proceso mientras está descendiendo. Pero puedes, por ejemplo, si el vapor que condensa tiene un mayor radio, probablemente el gas no genera un efecto tan grande como lo haría cuando tenemos gases no condensables con radios moleculares mayores. Y la otra es la velocidad también. Si nosotros tenemos velocidades mayores aquí, pues produciría el efecto de que los gases no condensables pues se moverán más rápido y podrá tener más oportunidad de condensar. Pero eso a la larga también trae problemas porque genera arrastre en esta capa de vapor. Entonces todo ese tipo de cosas que son procesos de operación, ajustes de operación, tienen que ser considerados al momento de tener analizar nuestros dispositivos. Finalmente, para terminar con el análisis de condensación, que ya hemos analizado bastante lo que es la condensación en película, vamos a hacer una breve análisis, que ya lo hicimos al inicio, y di una introducción de lo que es la condensación en gotas.
Generalmente, en operación se quiere que el dispositivo, el condensador, trabaje en una región de condensación en gotas, pero ya dijimos la dificultad que tenemos. Se hacen muchos esfuerzos, se pueden hacer esfuerzos en realizar o mantener esta condensación en gotas utilizando tensoactivos que pueden ser mezclados con los vapores y también utilizando cierto tipo de superficies que pueden ser también modificadas. ¿Para qué? Para generar una tensión superficial y evitar que el líquido, en este caso el condensado, moje la superficie. Eso se trabaja mucho con temas de fenómenos de superficie, y en ese caso se hablaría mucho de un ángulo de contacto que tendrían el líquido. En este caso se empiezan a formar las gotas de líquido sobre la superficie. El problema que tenemos, aunque logremos modificar la superficie del metal que está en contacto con el líquido, y además de eso lograr adicionar tensoactivos, que son esas moléculas que pueden modificar la polaridad por ejemplo, del líquido que está condensando, aún así logra ser costoso, porque hay que tener esas superficies tratadas, también utilizar esos aditivos, y muchas veces no se ve compensado con los coeficientes. ¿A qué me refiero? Recuerden que el coeficiente que estamos calculando hasta el momento es un coeficiente individual, ya sea interno o sea externo que tengamos. Entonces ese coeficiente individual que nosotros tenemos también depende cuando nosotros trabajamos con la ecuación de diseño y tenemos los rangos de temperatura interno y externo. También dependerá del coeficiente de la resistencia de la pared y de la resistencia, sea interna o externa, o del otro fluido que está generando el enfriamiento. Entonces, como ya ustedes observaron, los coeficientes de cambios de fase son generalmente superiores a los coeficientes de simplemente calentamientos o enfriamientos, lo que se ve reflejado también entonces en menores resistencias para los cambios de fase. Al tener menores resistencias, y si la condensación en gotas aumenta el coeficiente individual, lo que hace es que disminuya aún más la resistencia, pero siempre se verá influenciada por los coeficientes individuales de las otras regiones, sea fluido o sea un material, como el caso de la pared de la placa o de la tubería. Entonces, muchas veces no sirve de mucho aumentar mucho el coeficiente individual para aumentar la transferencia de calor, cuando yo voy a tener del otro lado, por ejemplo, un coeficiente pequeño que me genera una alta resistencia. Entonces, ahí queda nuevamente reflejado que la transferencia de calor en ese caso no solo va a depender de los coeficientes individuales, sino que también de el coeficiente global, y eso entonces depende también del otro fluido. Al punto que quiero llegar es que no sirve de mucho trabajar y tratar de mantener una condensación en gota para producir mejores coeficientes de un lado del dispositivo o del intercambiador, cuando del otro lado voy a tener altas resistencias. Entonces el esfuerzo no se verá reflejado por ejemplo, en mayores transferencias de calor o en disminución de los gradientes de temperatura en ese sistema. Sin embargo, aquí les traigo un estudio sobre condensación de vapor, que básicamente se hace sobre una superficie de cobre, y es un estudio sobre condensación de agua, de vapor de agua, pues porque el fluido más utilizado para este tipo de operaciones, y este es pues más o menos una aproximación. Ustedes pueden observar que los valores que les ofrecen para el coeficiente son bien elevados, están en unidades de watts sobre metro Celsius, sobre metro cuadrado Celsius, y el rango aquí se utiliza para 22 hasta 100 de saturación. Cuando la temperatura de saturación supera los 100 Celsius, pues prácticamente se vuelve un valor constante, ¿no? Y son valores bien altos que tenemos aquí. Pero imagínense que del otro lado yo me encuentre con un coeficiente de enfriamiento que se esté utilizando de 1500. Entonces, claro está que cuando yo haga las relaciones para los coeficientes globales,
El coeficiente global se parecerá más al de 1500 que quizás al de 255.000. Entonces, por eso la condensación en películas sigue siendo la condensación o el análisis que se sigue utilizando actualmente por, por las razones que ya acabamos de mencionar. Finalmente, aunque esto no se tiene una profundidad, vamos a ver la parte para mencionar, para conocer qué ocurre cuando yo tengo condensación en el interior para tuberías horizontales. Porque cuando la condensación es para tuberías verticales, pues ya dijimos que vamos a utilizar las mismas relaciones que en el exterior. Simplemente vamos a cambiar los diámetros, que en lugar de utilizar diámetro externo, utilizaremos diámetro interno. Cuando tenemos la condensación en película, en tubos horizontales, el asunto se complica un poco por el hecho de que ven, como pueden observar aquí, el vapor está en esta parte punteada y el líquido pues está sobre la superficie. Cuando vamos a dividir en dos categorías, cuando la velocidad del vapor es alta y cuando la velocidad del vapor es baja. Cuando la velocidad del vapor es alta, pues prácticamente podemos observar que las paredes se van a llenar o se van a cubrir de la película de líquido de manera homogénea. Pero cuando la velocidad es baja, claro que la parte inferior de la tubería es la que va a acumular mayor cantidad de líquido que quizás la superior. Hay algunas relaciones, pero no se profundiza mucho en nuestro contenido, que pueden dar algunas relaciones sobre cómo medir esos coeficientes internos de condensación. La primera que tenemos aquí es para velocidades bajas de vapor, o sea que involucra esta ecuación que está aquí. Y en ese caso, ahora para Reynolds menor de 35.000, es una ecuación que es similar a la que nosotros vamos viendo, ¿no? Tiene aquí una constante que es para la modificación del vapor, pero más o menos es similar. Y cuando tenemos altas velocidades, la ecuación se torna bien similar a lo que nosotros habíamos visto en el interior, cuando hablábamos de convección forzada en el interior de geometrías. Ven que aparece 0.23, el Reynolds 0.8, el Prandtl aquí a la 0.4 y un factor de corrección que está dado por la calidad del vapor que tenemos adentro de nuestro dispositivo. En términos de evaluación, esta parte no se, no se, no se estudia a profundidad. Básicamente nos quedamos con la condensación en tubos horizontales en el exterior, que era lo que habíamos visto para bancos